Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Por favor, quisiera saber si se escucha bien el audio para que pueda presentar el material de esta semana uno. ¿Sí? ¿Me confirman si se escucha bien? Hola, Sí se Alexander. Bueno, escucha, profesora. sí, Sí se gracias. escucha, Miss. Qué gusto. Muy bien. Por favor, unos instantes para poder compartirles. Bueno, mientras tanto, me voy presentando. Yo soy la profesora Elba Herrera. Soy la jefa de curso de lenguaje, como también jefa de curso del ciclo ordinario 2022-2. Estos segunditos que me he demorado es porque recibo una llamada urgente y se los voy adelantando, por favor, apelando a su comprensión. Como jefa de curso, si algún profesor llega tarde o tiene problemas de conectividad, pues suelen llamarme, como en este momento recibí una llamada urgente de la PRE para solucionar un problema, ¿no? Buscar reemplazos. Por favor, les ruego su comprensión. Si en algún momento nuevamente mi celular suena y yo reconozco que es una llamada de la PRE, pues sí tengo que responder y solucionar a veces esos pequeños inconvenientes que uno no los planifica, ¿no? A veces falla el internet, falla el fluido eléctrico, de pronto se corta y en fin, esa es la única dificultad que por mi parte podría presentarse. De otro modo, no creo que haya nada. Les pido por favor que participen. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor, aquí a la orden. Estoy dispuesta a apoyarlos. Y también, bueno, como la clase es teórico-práctico, les voy a proponer ejercicios. Hay ejercicios en el PPT, hay ejercicios adicionales que vamos a ir escribiendo, proponiendo de acuerdo a la necesidad. Si hay algo para aclarar, por mínima que sea la duda, por favor, me lo hacen saber. Entonces, clase dictada debe ser clase aprendida. No esperen todavía hasta la semana que corresponde el examen, porque se va a ir acumulando, ¿no? Bastante información. Al menos en nuestro curso, pues vamos a desarrollar 2 capítulos en una clase, entonces es un poco recargada, pero si ustedes se organizan con anticipación, si revisan, leen, realizan sus cuadros sinópticos, sus mapas mentales, en fin, vean la mejor manera de cómo resumir y eso les va a facilitar. Si ustedes se van a presentar al examen de admisión en marzo, pues le va a ir todo bien. Y si ustedes se están preparando para tener una base y luego ir al ciclo ordinario con ingreso directo, también va a ser muy beneficioso. Entonces, solamente les pido mucha dedicación, esfuerzo, que estén sumamente motivados, eso es importante, por favor, que este sacrificio que ustedes van a realizar, sacrificio entre comillas, ¿no? De levantarse temprano, de revisar, repasar tantos temas, a la final va a tener su recompensa, ¿no? Y esa recompensa ustedes lo van a disfrutar, celebrar, que jamás se van a olvidar, ¿no? Ver su nombre en la lista de ingresantes, usted dirá, valió la pena. Así que chicos, espero que trabajemos en equipo, que todo nos vaya bien y ya, ahora sí, listos y preparados para empezar con el tema de esta semana. El tema es la comunicación. ¿Qué es lo que entendemos por comunicación? Nosotros, cuando hablamos de comunicación, lo primero que debemos recordar es que implica una interacción. En toda comunicación tiene que haber una interacción, por lo menos con dos elementos, ¿no? Un emisor y un receptor. Tiene que haber ese intercambio de información, porque si solamente realizase un monólogo, por ejemplo, no habría esta socialización. La comunicación es entendida como un proceso social y esto implica que debe haber interacción, intercambio de información. Y no solamente está presente este proceso en lo que se refiere a los seres humanos, también está en otras especies, ¿no?
También está en los animales, por ejemplo. Eso creo que cada uno de nosotros, si tenemos mascota, lo hemos notado, cómo es su forma de comunicarse. Bien, la que nos interesa y la que tiene más aplicación, por llamarlo así, por la diversidad de signos que utiliza, es la comunicación humana. Cuando hablamos de comunicación humana, vamos a hacer una subclasificación que sería verbal y la otra llamada no verbal. Verbal o lingüística. Verbal o lingüística, aquí podemos señalar lo siguiente. Interviene la lengua, tanto en el plano oral o en el plano escrito. Podemos hacer uso de ese sistema, de ese conjunto de reglas. A veces solamente nos basta con la oralidad, ¿no? Ya no necesitamos escribir. Y muchas veces ni siquiera hablar ni escribir, bastará con un gesto, una mirada, y ahí ya cambia la clasificación. Ya no se llamaría verbal, sino que sería no verbal. Empecemos por esto que es mucho más, vemos la clasificación que tiene más divisiones, ¿no? La no verbal. La no verbal, donde no interviene el código lingüístico, puede ser auditiva, auditiva, por ejemplo. Hoy seguramente que algunos programaron su despertador para que sea su alarma, ¿no? A no sé, a las 6, 5 de la mañana o a lo mejor 6:30. Ese sonido implica que sea una comunicación no verbal acústica o también se llama auditiva. Otro ejemplo, cuando hemos asistido a algún evento, una conferencia, por ejemplo, o cuando hemos, no sé, ido a un concierto de repente, después que ha participado el artista o el ponente, lo que hacemos es aplaudirlo, ¿verdad? Esos aplausos, ahí hay sonido, por lo tanto diremos que es auditiva, que es acústica. Y cuando decimos visual, es que la información se capta a través de la visión. Por ejemplo, los colores del semáforo. Si vemos un color verde, un color rojo, nosotros por convención sabemos cuándo tenemos que avanzar, cuándo tenemos que detenernos. La información ingresa a través de la visión. Por lo tanto, esa comunicación la llamamos no verbal visual. Las señales de tránsito. O de repente cuando, a ver si recordamos esta etapa un poco difícil de la pandemia, ¿no? Recuerdo que en su peor momento, digamos, había zonas donde había mucha necesidad de alimentos, de medicamentos, y optaban por colocar una bandera blanca, ¿no? Una necesidad. Ahí se acercaba alguien, podía llevar sus donativos, pero en otro contexto puede simbolizar la paz. Así que a través de la visión se capta la información. Vamos a llevarlo esto al ámbito deportivo. A ver, vamos a tener Alianza versus Universitario, ¿ya? Dos equipos van a jugar en el Estadio Nacional, ¿está bien? El árbitro se va a valer de algunos recursos para transmitir una información. A ver, díganme, muchachos, cuando el jugador comete una falta grave, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se suele hacer ante una falta grave? A ver, ¿qué color de tarjeta le muestran? Roja. Una tarjeta roja, claro que sí. Y si es una llamada de atención nada más, ¿qué es? Con una Tarjeta llamada amarilla. amarilla. Muy bien, ustedes conocen muy bien entonces estos códigos. Claro, entonces sin la necesidad que el árbitro tenga que decir, señor, usted ha sido expulsado, sin que diga palabra alguna,
solamente el color de la tarjeta, sea roja o sea amarilla, ya está transmitiendo una información y el jugador va a entender, ¿no es cierto? Va a entender y va a tener que, a ver, un segundito, ya empezaron las llamadas, un ratito, por favor. Ya disculpen, otra situación difícil, ya, pero ya está solucionado, ya encontré un profesor, ya creo que no va a haber más interrupciones. Bien, entonces les decía que sin la necesidad de que el árbitro tenga que articular palabra alguna, los jugadores habrán entendido, o el jugador en este caso expulsado, ¿no? Con la tarjeta roja o la llamada de atención con la amarilla. Eso es visual. ¿Y cuántos de nosotros, cuando es nuestro cumpleaños, por ejemplo, hemos recibido un abrazo, ¿no? Un abrazo caluroso, un apretón de manos, un beso en la mejilla, por ejemplo? Implica que esa información captamos a través del tacto. Eso es comunicación no verbal táctil o las personas invidentes, ¿no? Las personas invidentes son las que utilizan el sistema braille. ¿A través de qué van a captar la información? A través del tacto. Por lo tanto, es no verbal. El sistema braille es una comunicación de tipo no verbal táctil. ¿Ok? Y la que es gestual. A veces, sin decir palabra alguna, podemos transmitir con el movimiento de nuestro cuerpo. En nuestro rostro, por ejemplo, es tan notorio cuando estamos enojados, cuando fruncimos el ceño o de repente gestos de preocupación, ¿no? De nerviosismo, como también puede ser de alegría, de sorpresa, ¿no? De repente no esperábamos un regalo el día de nuestro cumpleaños, de una persona que hace tiempo no nos visitaba y ese día, ¿y cómo está nuestra mirada? ¿Cómo está nuestro rostro? A través de los movimientos corporales también transmitimos información y eso se llama gestual. La química, habrán escuchado por ahí, mira, Juanito y María tienen una química, dicen, tienen una atracción, ya, eso a veces es un decir, queda ahí nada más, ¿no? Pero tiene que ver con la segregación de feromonas, una comunicación a nivel químico. De repente no lo tenemos así tan estudiado, digamos, en los manuales preuniversitarios o en los manuales escolares, más se suele mostrar casos de auditivas, de visual, de táctil, gestual, ¿no? Pero la química también entra como una forma de comunicación y que es de carácter no verbal porque no hay producción de palabra alguna, ¿sí? Entonces, cuando me presentan un caso, por ejemplo, me dicen, las instrucciones en una cartilla de vacunación. ¿A qué corresponde? Yo tengo que partir primero por identificar de lo más general las instrucciones en una cartilla. Me imagino que ustedes se han vacunado o de repente no, han recibido la primera dosis, la segunda, en mi caso ya la cuarta dosis. Entonces, cuando uno va al centro de vacunación, te dan, ¿no? Toda una información. Así que esa vendría a ser de carácter verbal, pero parto por lo más general, humana, será verbal. Pero dentro de verbal hago la distinción, o es oral o es escrita. Si es oral, vamos a decir, si es oral, que se
refiere a la producción de sonidos. Si es oral, tiene que ver con la intervención del aparato fonador, ¿no? Si en estos momentos ustedes me están escuchando es porque estoy articulando, estoy produciendo los sonidos a través de la oralidad. Por ejemplo, podemos declamar un poema. En la oralidad podemos tener una plática entre amigos o de repente la entrevista, ¿no? Entrevista laboral o de repente una discusión entre hermanos. Implica únicamente la intervención del aparato fonador para la producción de sonidos. El código lingüístico en el plano oral, también llamado auditivo oral. Pero si ya esos sonidos los llevo a la representación gráfica, eso se llama escrita o visuográfica. La escrita o visuográfica es la que representa a la lengua mediante grafemas, mediante letras, ¿no? Ustedes saben que el castellano cuenta con 24 sonidos, 24 fonemas, 5 vocales y 19 consonantes. Y estos van a ser representados con 27 letras. Cuando utilizo grafemas, cuando utilizo letras para representar a los sonidos, para representar a esos sonidos abstractos que son los fonemas, diremos que se trata de escrita o visuográfica. Por ejemplo, el descanso médico, ¿no? Alguien pasó por una intervención quirúrgica, ya, la receta médica. También el descanso médico. O quizá un profesor eh, tiene la costumbre de faltar a clases y no presenta justificación. Allá le enviamos un memo, un memorándum, ¿no? O de repente cuando alguien se va a casar, tiene la tarjeta de invitación. Entonces tenemos en este caso de tipo visuográfica, escrita. Yo quiero que siempre relacionen esta palabra visuográfica. Recuerden del término gráfica, recuerden de grafemas. ¿Por qué? Porque representamos a través de grafemas, a través de letras, a los sonidos abstractos. ¿Sí? Entonces, este es el esquema bastante resumido porque es amplio, muy amplio, con respecto a la comunicación humana. Y en la no humana también tenemos estas subclasificaciones. Por ejemplo, cuando hay sonido, llamamos acústico el canto de repente de las aves, ¿no? O el gruñido, el bufido, el aullido, el maullido del gatito, táctil a través de lamidos, picoteos, visual, cuando hay una variación, un cambio, el color de plumaje, la pigmentación y la química también cuando se da a través de la segregación de sustancias como las feromonas o de repente a través de la orina, en este caso el zorrino tiene un olor que es completamente diferente de los demás, es tan intenso que uno no duda que por ahí en esa zona estuvo un zorrino, ¿no? Por ese olor que se puede percibir. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la comunicación humana y les voy a mostrar algunos ejemplos sumamente sencillos para que ustedes puedan identificar qué es. A ver, rápidamente vamos a poner un caso. 2 es igual 6. Voy a poner otro caso. 5
4. Usted dirá, profesora, ¿ya está en matemática? No, no, no. Quiero mostrarles algunos ejemplos que a veces puede traer confusión. Ya, a ver, un segundito. Voy a completar unos 2 casos más. Ya, con esto creo que es suficiente, solo para ilustrar a partir de qué tenemos que empezar. A ver, si volvemos a nuestro esquema, sabemos que va de lo más general, ¿no? Humana, no humana. Inmediatamente hacemos la subdivisión. Si es humana, verbal, y si es no verbal, tenemos toda esta subclasificación, ¿ok? Igual va a pasar con lo que es una comunicación no humana. Entonces, empecemos acá. Hay lapsus, lapsus. ¿Qué escribí acá? Por favor, vamos a mirar esto. 2 por 3 igual 6, ¿ya? A ver, este primer caso, quiero que me escriban por el chat o a lo mejor, ¿no? ¿Podrían ustedes ayudarme activando el audio? Sí, por favor. A ver, empezamos. ¿Me ayudan? ¿Cómo se llamaría este primer caso? 2 por 3 igual 6. A ver, me gustaría escucharlos. Activen su audio con toda confianza. Mientras estoy leyendo por acá en el WhatsApp. A ver, ahorita No voy a verbal responder. escrita sería Claro, claro que sí. Esta se llamaría primero, humana. Humana, ¿no? Ahora, humana, ¿de qué tipo? Ustedes están viendo la escritura. 2 por humana 3, verbal escrita. verbal, claro. Verbal escrita. Muy bien. A ver, en el segundo caso, concéntrense bien, ¿ah? En el segundo, ¿qué sería? Por lo más general, hay que partir siempre de lo más general para llegar a lo más específico. ¿Qué sería? Humana. Humana primero. Humana, humana primero. ¿Y qué más? No verbal. No verbal, excelente. Eso es sumamente importante. Es no verbal por la sencilla razón de que aquí no hay signo lingüístico. Esa es la razón fundamental. Para que haya signo lingüístico, primero, ¿qué es un signo lingüístico? Es un ente biplánico que está conformado por por dos componentes, el significado y el significante. Pero acá no hay eso, no hay morfemas, no hay fonemas, entonces es no verbal, pero todos los seres humanos pueden entender esta información de tipo no verbal y se capta a través de la visión. Entonces, siendo más exactos, diríamos que es visual. El uso de la tarjeta de colores, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado. A ver, cuando se trata del ámbito deportivo, por ejemplo, los seres humanos entendemos, ¿sí? O quienes forman parte de ese ámbito, ¿no? Del ámbito deportivo, perfectamente saben por convención cuál es el significado de los colores. Esta será humana,
será no verbal, porque no hay lengua, pero esos colores se capta a través de la visión. Por lo tanto, visual. Ya, pero sigamos, quiero escucharlos a ustedes. Un aviso en el comercio, ¿qué será? Humana escrita. Ujú, claro, pero no se olviden siempre, humana escrita de frente, no. Humana verbal. Primero va verbal y recién lo que es verbal o también llamada lingüística puedo clasificarla en dos. Humana verbal la puedo llamar escrita o visográfica. Es la posibilidad que tengo. Escrita, visográfica. Y la danza de las abejas, No humana. no humana, ¿no? Para decir, para informar qué tan lejos está la fuente del alimento. Entonces, si está cercano, lejano, si la danza es circular, semicircular, esto queda como no humana. Entonces, se parte desde lo más general y llegamos a lo más preciso. Voy a ir al chat un momento porque me he dado cuenta que hay algunas preguntas. A ver, vamos a analizar cada pregunta. Todas las preguntas que formulen es sumamente importante. Un instrumento musical es de tipo humana, ¿sí? Es humana, es no verbal, ¿sí? Es no verbal y de tipo auditiva. A ver, Andrea, esa es tu pregunta. Cuando tocamos un instrumento musical, ¿qué clase de comunicación es? Se escucha ese sonido, pero no hay palabra alguna. Por lo tanto, queda como humana, no verbal, auditiva, ¿no? Auditiva o acústica, diríamos. ¿Qué más hay? Otra pregunta, a ver. Ah, no, son sus respuestas que han enviado en cuanto al ejercicio. Ya, a ver, ¿qué más? Voy a ir revisando. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora que ya hemos entendido esta clasificación bastante general, vamos a hablar de cada uno de los elementos que interviene en la comunicación. En este momento, yo estoy en el rol de emisor, ¿no? Al emisor se le puede conocer como el codificador. No se olviden, esa es una palabra clave. Es el que codifica. Es el codificador. El emisor es quien elabora un mensaje. Es el punto de origen del mensaje, ¿verdad? Y tiene que llegar, bueno, este codificador es llamado hablante, es llamado escritor, emisor, tiene sus equivalentes, siempre tengan en cuenta. Tiene que enviar una información. Esa información es el mensaje. Esta información es acerca de algo o acerca de alguien. El tema de qué se trata, de qué se habla, de qué yo voy a comentar algo, ese vendría a ser el referente, ¿no? De repente quiero hablar de política, de repente quiero hablar de economía, de salud, de educación. Entonces, el tema de conversación, de qué estamos hablando, a qué estamos haciendo referencia, a qué elemento, este viene a ser el referente. ¿De qué ya hablamos? ¿De qué o de quién? Entonces, el mensaje es acerca de un referente. Ese mensaje tiene que llegar hacia el destino, hacia el receptor. Este receptor tiene que interpretar el mensaje. Es el es el decodificador, ¿no? El receptor es el decodificador.
Puede conocerse también como el oyente, ¿no? El oyente es el receptor, es el decodificador, es el oyente. Es el destinatario del mensaje. Este mensaje, para llegar a este destino, ha necesitado de un camino. Ese camino, esa vía, es lo que se llama el canal, que puede ser las ondas sonoras, que puede ser un papel, ¿no? Una pizarra. Ahora que las clases del ciclo ordinario son presenciales, ¿no? Algunas aulas tienen virtual y otras son presenciales, pues un profesor debe estar escribiendo seguramente en la pizarra. Ahí tenemos el canal. Otros de repente están utilizando el material impreso, ¿no? Por ahí una separata. Entonces puede ser el papel, puede ser el internet, las ondas sonoras, etcétera. Entonces, esta vía, ese soporte físico es el canal. Hasta ahí, ¿cuántos elementos han intervenido? 5. Pero ahora vamos a comprobar que hay un elemento fundamental. Este es el código. Entonces yo voy a, ustedes serían los receptores, me dicen, ¿no? Ustedes son los receptores. Me imagino que me están siguiendo la conversación. A veces cuando estoy mirando el PPT no puedo observar simultáneamente el chat. Me van a perdonar, tengo que dejar de observar el PPT y vuelvo al chat y recién. Entonces, tengo que hacer esos dos procesos. Y ya. Pero yo quiero aprovechar este momento para explicar que efectivamente el código es importante. A ver, vamos a dirigirnos a alguien del grupo. ¿A quién nos dirigimos? A Camila, ¿ya? Vamos con Camila. A ver, Camila o con quién. A ver, ahí está Rubí también. Ya, perfecto. Yo creo que me van a ayudar muy bien. Entonces voy a preguntar a Rubí. ¿Está bien? A Rubí le vamos a decir, Rubí, imanawtaj kay llamayllaku, llamayllaku, y solito se corrige, ahí no debe ser mayúscula, ¿no? Llamayllaku, Rubí, Rubí, maypitataj kanki, y ta, taj kanki. Esas dos preguntas. Estimada Rubí, ¿me podrías contestar, por favor? A ver, Rubí, ayúdame. ¿Me habrá entendido? A ver, Rubí, ¿qué dices? ¿Qué te estaré preguntando? No. Camila pone no. A ver, ¿no entender? A ver, Rubí, ¿qué lengua estoy utilizando para empezar? A ver, Rubí. Miriam Rubí Zavala. ¿Qué lengua estaré utilizando? Es el quechua, por supuesto. Ah, mira, ve. No sé si aquí haya alguien que conozca el quechua. De repente, algún familiar de ustedes habla quechua, un vecino o los abuelitos. Es interesante cuando los abuelos enseñan, aunque sea unas palabritas, ¿no? Yo les he escrito esta pregunta adrede para que todos puedan ver, a ver si alguien me responde. Y bueno, me he dirigido a Rubí para preguntarle cómo está. Si le digo, Rubí, ¿cómo estás? Rubí inmediatamente me respondía, seguro me decía, estoy bien, profesora, ¿no? Pero si Rubí o cualquiera de ustedes no conoce la gramática de la lengua quechua, no me podría entender. Por lo tanto, no podría darse la comunicación. Yamaillaco, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Esa es mi pregunta.
Maipitatajkanki, ¿de dónde eres? A veces en la parte virtual la ventaja, ¿no? Que tenemos alumnos de diferentes zonas, no todos están en Lima, pero muy bien se conectan. Ahora con la tecnología no hay barreras, ¿no? Algunos me pueden decir, estoy, no sé, pues en Chimbote, estoy en Ica, estoy en Huánuco, etcétera. Maipitatajkanki, ¿de dónde eres? Que solamente conociendo la gramática, siendo hablantes de la lengua quechua, podrían responderme. Es una demostración de que el código es importantísimo que sea común para el emisor y el receptor. Yo codifico un mensaje en un código que no conoce mi receptor, de repente en Aymara, en Ashánica, y mi receptor solamente habla castellano, no habrá comunicación. De ahí que este es el elemento más social. Tiene que ser común para ambos, para emisor y receptor. Y este último, que es la circunstancia, vendría a ser el espacio y el momento, el espacio y el tiempo donde se lleva a cabo la comunicación. ¿Ok? Donde se lleva a cabo la comunicación. Entonces, aquí están los elementos que vamos a luego retomar, ¿sí? La explicación cuando veamos las funciones del lenguaje. Por aquí hay un comentario, ¿no? Acerca del ruido. A veces se confunden, me dicen, profesora, ¿el ruido es un elemento de la comunicación? No, los elementos son estos que hemos señalado. Emisor, receptor, circunstancia, código, etc. El ruido a veces interviene como un factor que dificulta, ¿no? Dificulta que sea fluida una comunicación, pero no es un elemento, ¿sí? Aclarado ello, vamos a, bueno, esto fue un ejemplito bien sencillo, pero vamos a decir acá, por ejemplo, Rubén, Rubén, aquella es. Yo quiero que ustedes en esta oración sencilla identifiquen algunos de los elementos de esta comunicación. A ver, Rubén, aquella profesora es bilingüe. ¿Qué elementos están identificando en este ejemplo? ¿Qué sería Rubén? ¿Qué elemento? El receptor. El receptor, excelente. El receptor, a él me dirijo. ¿Y qué sería aquella profesora? Mensaje. Oh, aquí sería el referente, porque estamos hablando de esta profesora y decimos aquella profesora y lo que yo digo de profesora, esto sí sería el mensaje. ¿Me dejo entender? Rubén es el receptor. La profesora es mi tema. De esta profesora voy a decir algo, voy a comentar algo. Y lo que yo diga de profesora será el mensaje. ¿Y en qué código lo estoy diciendo? En el castellano. Por aquí veo en el chat una pregunta. ¿Qué cosa es el código? Un código es un conjunto de signos. Pueden ser lingüísticos o pueden ser no lingüísticos, pero es un conjunto de signos convencionales. A ver, quien me haya preguntado, creo que fue, a ver, ¿quién me preguntó sobre el código? Alguien me preguntó, me parece. No sé, por ahí me pareció ver algo del código. ¿Qué es el código? El código, a ver, ya, Rubí. Rubí me pregunta acerca, claro, el sistema braille es una forma de comunicación que vendría a ser de tipo no verbal
Y hay equivalencias, ¿no? Para las personas invidentes. ¿Qué cantidad de puntitos, la forma de los puntitos de repente? Ese sería el código, porque es un acuerdo, es una convención, un valor que le da esta comunidad. Entonces, el código puede ser lingüístico, el castellano es un código, el quechua es un código, el inglés es un código, pero también los colores pueden ser códigos, ¿no? El verde, el rojo, lo que decíamos en las tarjetas de colores, porque es un acuerdo, es una convención en el ámbito deportivo. El rojo es sí o sí para expulsar. Es un acuerdo, le damos un valor dentro del ámbito deportivo. El amarillo es para una llamada de atención. Entonces, el código como definición, ¿qué es? Es un sistema de signos convencionales que pueden ser verbales o no verbales. Verbal, cuando yo les hablé del Yamaillaco, ahí estaba utilizando el código quechua, ¿no? Andrea, ahí creo que respondo tu pregunta. A ver, ¿qué más? Las señales de humo. Claro, pero son códigos de tipo no verbal, Rubí. Una señal de humo para decir que ya se ha elegido al Papa, ¿no? Es una comunicación de tipo no humana y de tipo, perdón, humana, no verbal, las señales de humo de tipo humana en el contexto que estoy señalando para anunciar que ya se ha elegido al Papa. Humana, no verbal, de tipo visual, porque se va a observar, ¿no es cierto? Visual. Entonces sí, Rubí, las señales de humo también, pero son códigos no verbales, no verbales. Ujú. Muy bien, interesante la intervención de Rubí. Así, acá hemos determinado que había el receptor, que había un referente y que había un mensaje. Dicho esto, vamos a irnos a la parte medular de esta mañana. ¿Qué es lo más importante? Quiero que en esta mañana aprendamos la distinción entre estos tres términos, entre lenguaje, entre lengua y el habla. ¿Cuántos de ustedes son bilingües? A ver, ¿me podrían ayudar, por favor? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Allá, vamos a aclarar. Por acá hay preguntas interesantes. Creo que tengo que estar mirando continuamente el chat. Vamos a ver. El mensaje no es aquella profesora es bilingüe. El referente excluye al mensaje. No, 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 no. Hay que aclarar, Piero. Cuando hemos señalado en este ejemplito, aquella profesora, no solamente aquella profesora era el mensaje, sino, si bien es cierto que decimos toda esta información, aquella profesora es bilingüe, toda esta información llega a Rubén y toda esta información es mi mensaje, pero he precisado, he subrayado aquella profesora para que se den cuenta que eso es el referente. No, si solamente decía aquella profesora es bilingüe, todo esto es mi mensaje y obviaba a aquella profesora como referente, de repente quedaba una información incompleta, ¿no? Entonces, hemos precisado, estimado Piero, lo siguiente. Este es el receptor, si bien es cierto que esta es la información que llega al receptor, por lo tanto es el mensaje, pero el mensaje dice algo de un tema, ¿no es cierto? Lo que yo comunico, lo que yo transmito es acerca de un tema. Entonces mi tema es la profesora. Eso fue el propósito por lo que no es que excluye, sino que estamos siendo más precisos en decir cuál es nuestro referente. Hay un canal, pero por supuesto,
Si yo lo digo de manera verbal, ¿no? Ustedes, vamos a suponer que estamos en una clase presencial y digo, aquella profesora señalando por ahí, alguna colega que pasa por ahí, mi canal serían las ondas sonoras. O en este caso, si yo utilizase una pizarra acrílica, mi canal sería la pizarra. En estos momentos, a través de la señal del internet, ustedes del Teams, ¿no? Que sería el canal en todo caso, pueden identificar que ese es el soporte a través del cual está llegando el mensaje. Entonces hay que precisar, si lo hubiese dicho en un contexto, en vivo y en directo, ¿sí? Una clase presencial, las ondas sonoras. A través de ello hubiese llegado. Si lo hago en pizarra, ya saben, ese es otro canal. En estos momentos ustedes me pueden captar esto, lo pueden visualizar, pero a través de qué vía está trasladándose el mensaje. A través de una plataforma que es el Teams, ¿no es cierto? Y de hecho que hay un soporte del internet, hay cuestiones eh, de fluido eléctrico, es bastante complejo. Así que sí está un canal, pero no lo hemos precisado porque no era necesario. El inglés, el francés y el alemán. Acá tenemos un compañero suyo que es Fabricio trilingüe, ¿ya? ¿Por qué? Ajá, Andrea, sí, el aparato electrónico, por supuesto. Todo ello constituye el soporte físico para que llegue el mensaje. Bien, qué interesantes comentarios, qué bueno. Entonces voy a volver al PPT para que yo pueda continuar con esta explicación. Les pregunté por qué era no necesario saber cuántos eran bilingües o trilingües, porque eso nos iba a permitir entender qué cosa es lenguaje. Si Fabricio, ahí ya se me quedó el nombre ya, si Fabricio habla inglés, francés y alemán, es gracias a que cuenta con esta capacidad. Todos nosotros, los seres humanos, nacemos con una facultad. Esa facultad, esa capacidad es la que nos permite, ¿sí?, poder incorporar sistemas lingüísticos. Sin ello no podríamos. Entonces preguntamos a Fabricio, por favor, Fabricio, ayúdanos con la clase. ¿El inglés a los cuántos años lo aprendiste? El inglés lo aprendí por mí mismo. Tendría como 12, 13 años tal vez. Ya, ¿y el francés Lo terminé a los 17. y el alemán? Todavía estoy aprendiendo. Interesante. Gracias, Fabricio. Qué bonita experiencia de conocer tres culturas distintas. Qué bien. Entonces Fabricio nos dice, lo aprendí por mí mismo y el otro ha sido ya estudiando de manera consciente, seguramente ha contado con la guía de algún profesor, un manual didáctico. ¿Y qué es lo que permite que Fabricio pueda ser un bilingüe, trilingüe, políglota en esas lenguas, en ese dominio de las lenguas? Es esta capacidad. Igual, cada uno de nosotros estamos diseñados para poder incorporar distintos sistemas lingüísticos. El detalle es que a veces no estamos expuestos a ese ambiente donde se reciba el input lingüístico, porque si no, no tendríamos dificultad, no hay impedimento alguno. Todos podríamos nosotros ser bilingües, coordinados, podríamos ser políglotas, porque no hay limitación alguna. Tenemos todos esta facultad. Esta facultad no cambia. Por lo tanto, como característica, también podríamos decir que es inmutable. Inmutable. Además, como lo tenemos todos los seres humanos, se dice que es universal. Nace con nosotros. Es una capacidad inherente al ser humano. Por eso es innato.
Entonces, gracias a esa capacidad incorporamos reglas. La lengua no es otra cosa que un conjunto de reglas. Por eso es un sistema. Esto lo vamos incorporando, almacenando en la mente cerebro. Por lo tanto, la lengua se asocia con la característica de psíquica, porque es abstracta. ¿Es social? Claro que es social. Está en una comunidad de hablantes, en este caso, por ejemplo, los limeños o de repente los peruanos, ¿no? O vamos a ser más específicos todavía, un grupo de jóvenes, un grupo de adolescentes, un grupo de personas adultas, está en una comunidad, por ello es social y todas las lenguas van a cambiar, todas las lenguas van a evolucionar. Él es producto histórico. ¿Recuerdan? El latín evolucionó y dio origen al castellano. Es una característica. Toda lengua es variable. Todas cambian. Listo. Pero como la lengua es abstracta, tiene que haber alguna forma de concretizar aquello que es abstracto. Y eso se da al momento de hablar. Cuando hablamos, ponemos en funcionamiento a ese conjunto de reglas, a ese conjunto de reglas. Por eso decimos que el habla es el uso de la lengua. El habla no es igual en todas las personas. Siempre hay una diferencia. Podemos tener las diferencias de repente de acuerdo a nuestra edad. ¿Cómo se expresan las personas adultas? Es diferente de cómo se expresan los adolescentes, de cómo se expresan los niños o cómo habla una persona de la zona andina, cómo habla una persona que vive en la zona amazónica o en la zona costeña. Vemos que hay factores que intervienen para que justamente se dé esto de ser particular, ¿no? Cada uno habla diferente. En su casa, comprueben ustedes cómo habla tu hermanito o cómo habla tu papá, tu abuelito. Una persona que tiene estudios superiores habla diferente de una persona que es ágrafa, una persona analfabeta. Es particular, es individual, es psicofísica, porque interviene el aparato fonador, pero también tiene que ver con un proceso mental, ¿no? Pensamos antes de hablar. Y es efímero, ¿no? Es un acto pasajero, es un acto momentáneo, nada más. Se termina de producir un enunciado y ya se acabó, no queda registro. Entonces, ¿están interrelacionados estos tres? Claro que sí. El lenguaje es lo que permite que incorporemos códigos lingüísticos. Entonces, el lenguaje se manifiesta a través de la lengua y la lengua se manifiesta a través del habla. ¿Sí, muchachos? Entonces, lenguaje y lengua no es lo mismo. El lenguaje es la capacidad y la lengua es el conjunto de reglas gramaticales, sintácticas, morfológicas, etc. Cada persona, les dije que habla de una manera diferente, ¿no? De acuerdo a la zona donde se encuentra, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género. Ahí es donde aparece lo que llamamos dialecto. El dialecto es la variedad social o geográfica de una lengua. Se puede manifestar en distintos planos. Por ejemplo,
en el nivel sintáctico. Yo pan como. ¿Qué orden tienen? Tiene sujeto, objeto y tiene verbo al final. Pero así no es el castellano. No, pues el castellano es yo como pan. El objeto va al final. ¿Y por qué creen ustedes que aparece esta estructura? Ah, es que es un dialecto de tipo andino, por ejemplo. El quechua es una lengua que tiene esta sintaxis. Tiene el verbo al final. Entonces, un quechua hablante aprende el castellano, tiene una estructura de este tipo, una sintaxis de este tipo. Por lo tanto, vendría a ser una variación en el orden. Sería un nivel sintáctico. Un morfológico, a ver, un nivel morfológico. Que alguien diga, espérame un momentito. Y el otro dice, espérame un momentico, ¿no? Mientras que utilizamos el it para diminutivo, otro utiliza el ic. Momentito, momentico. Es un cambio morfológico. Puede ser un cambio léxico. Claro, el léxico se ve acá, ¿no? En lugar de decir amigo, decimos pata, pana, causa, creo que dicen, ¿no? Habla, causita. He escuchado esa frase. En mis épocas, los jóvenes se saludaban así. No sé ahora qué términos utilizan. De pronto se encontraba Juan y Miguel y decía, habla, barrio. Y el otro decía, habla, barrio. Y yo decía, ¿y en qué momento se saludaron? Dijeron, habla, habla, nada más. Bueno, es un cambio de tipo léxico. Puede haber un cambio de tipo fonético también. Cuando decimos, hay una mosca sobre la mesa. Mosh, con ese sonido. Y otro dirá, ¿te crees mosca, no? Mosca, mosca, con una aspirada, moj. Otro dirá mosca. Son cambios de sonido, cambio a nivel fonético, pero que se puede entender, claro que se puede entender, porque solo es un dialecto, no son lenguas diferentes. ¿Qué tal? No sé si hasta aquí me dejo entender. A ver, voy a mirar otra vez el chat. ¿Hay alguna pregunta? A ver, voy a quedarme en el chat. ¿Todo claro? Gracias, Laura. Isabel, Irene, muchas gracias. Entonces, continuamos. Pero, ¿qué pasa si yo me voy a expresar en mi dialecto andino, no? Bueno, creo que no hice mi presentación. Yo soy ancashina, soy de la zona de Pomabamba. Mi lengua materna es la lengua quechua, ¿no? El quechua central. Entonces, si yo me expreso en mi dialecto que es andino, posiblemente no todos me puedan entender. Así que tengo que acercarme a un nivel estándar. Es el ideal. Todos queremos utilizar un dialecto estándar porque así garantizamos que nos puedan entender. Claro, porque estamos uniformizando, estamos estandarizando, porque tendríamos que aplicar un conjunto de reglas. ¿Para qué? Para que también, si yo, que soy andina, llego a un estándar, todos me van a entender. El que es amazónico también se acerca a un nivel estándar, tenemos que entender porque vamos a aplicar las mismas reglas.
¿Quién nos presenta? ¿Qué institución nos presenta esas reglas, esas pautas para usar la lengua de manera correcta? La Real Academia. La Real Academia de la Lengua Española. Entonces, vamos a ver una pregunta, ¿ya? Por acá vamos a ir borrando anotaciones que no son relevantes. A ver, veamos. Voy a escribir unos 4 o 5 ejemplos para que ustedes determinen si es estándar o no. ¿Ya? Un segundito, por favor. Ya. Ahí termino. Hoy comí medio pan y bebí agua. Una más por si acaso. A ver. Ya está, muchachos. Creo que es más que suficiente. A ver, tómense su tiempo, por favor, para que puedan identificar cuál corresponde al dialecto estándar. ¿Ya está? Estándar. ¿Cuál de estas opciones? Ustedes me escriben por el chat, por favor, si es 1, 2. A ver, de repente hay más de una respuesta, no lo sé. Quiero que por favor analicen considerando las reglas gramaticales que nos presenta la RAE, cuál está estructurado, cuál de esos enunciados está estructurado en dialecto estándar, ¿sí? Por favor. Gracias, Rupi. Quería disimular, pero igual se escuchó. Gracias. Muchas gracias. Ya, a ver. Quiero, por favor, que me escriban cuál de estas 8 oraciones corresponde al dialecto estándar. Entendiendo que estándar tiene que ver con la variedad
formal, aquello que aplica las reglas, ¿no? Gramaticales. A ver, analicen, escriben cuál de estas oraciones está en estándar. Muchachos, a ver qué dicen. Ah, llegaron las respuestas. Ojo, ¿cuál es estándar? 6, 7, 8. 1, 2. Ah, a ver. 1, 3, 7, 8. Wow. Tantas respuestas. Pero vamos a ver quién tiene la razón. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Todo tiene que estar explicado para que podamos entender. Primer caso. Habían muchos alumnos en la conferencia. Aquí no es estándar. ¿Y por qué? Este verbo haber es impersonal, no tiene sujeto. Por lo tanto, este verbo tiene que estar en singular. Los verbos impersonales no tienen sujeto, carecen de sujeto y se van a conjugar siempre en tercera persona singular. Yo puedo decir, había muchos alumnos. Hubo, habrá, hay, pero no habían. Ese es el primer error. Entonces, no es estándar. ¿Ya? Anulamos. Una X no es estándar. Error por el verbo. Yo me alegro. ¿Me alegro de qué? De algo. Yo me alegro de eso. Perfecto. Esto sí. ¿Por qué? Porque aquí está el complemento de verbo. Está correcto. Muy bien. Entonces lo que está bien lo vamos a poner con azulito o celeste. Ya, eso es estándar. Está perfecto. A ver la 3. ¿Alguien habrá pensado en la 3? No, qué bueno. Ah, sí, creo que sí. A ver, ¿por qué la 3 no puede ser? Yo pienso. ¿Qué piensas? Yo pienso que serán exitosos. Sí, yo pienso eso. Pero el error está con la preposición. Cuando digo yo pienso de qué, no se dice de qué piensas, sino qué piensas. ¿Qué piensas? Yo pienso que serán exitosos, que llegarán a la meta. Aquí no es estándar, hay un uso indebido, incorrecto de la preposición de. Esto es lo que se llama el dequeísmo, ¿no? Uso incorrecto de la preposición. Le vi al Pedro. Al Pedro. ¿Ah? Imagínense cómo va a ser al Pedro. Debe ser vi a Pedro. O puede ser lo vi, ¿no es cierto? Con la María, ya, error. El artículo no puede ir con el nombre propio y acá hay un leísmo. Es incorrecto, ¿no? Vi a Pedro con María. Los vi, de repente puedo reemplazarlo, ¿no? O si solamente es a Pedro que quiero reemplazar, lo vi.
Lo vi con María, pero no puede ser al Pedro la María con este artículo. Error, no es estándar. María salió medio preocupada. Claro, preocupada es un adjetivo. Y medio es un adverbio. Y los adverbios no tienen género. No se clasifican, no pueden presentar variación, no puede ser femenino, masculino. No se flexiona. Entonces, esto es correcto. Está bien que yo diga medio preocupada. Está perfecto. Ahí está. Era estándar las 2, las 5. A ver qué más. Hoy comí medio pan. Claro, un pan, medio pan. Y bebí agua tibia. Está bien. No hay problema. Medio pan. Está bien. Un fraccionario. El niño se escondió. La palabra atrás es un adverbio, ¿no? Atrás, adelante. Pero cuando va con la preposición, no se dice atrás de, sino se dice detrás, detrás de la puerta. Oh, entonces aquí hay un error. No es estándar. Habían remodelado la oficina. ¿Quiénes? Ellos. Aquí el sujeto es tácito. ¿Y habían sí puede ir en plural acá? Claro, porque ya no es verbo impersonal. Un verbo impersonal es el que no tiene sujeto. Aquí el verbo haber es auxiliar, ya que el verbo principal es remodelar. Ellos remodelaron la oficina, puedo decir habían remodelado. Entonces acá es estándar. A ver quiénes acertaron. 2, 5, 6 y 8 nada más. Ahí está la explicación. ¿Mm? ¿Tienen por aquí alguna pregunta? Es detrás, ¿no? Es detrás de. Veo una manito alzada, de repente hay pregunta, por favor, con toda confianza, pregunten. ¿Sí? ¿Preguntas? Escucho. Hay 2 manitos alzadas. Sí, chicos, los escucho. ¿O es por el chat que me van a escribir? A ver. Ah, ya, dice, ¿por qué el primer habían está mal y el último no? Buena pregunta. Rubí. Aquí, habían, este es el único verbo. Este es el verbo principal. Todo verbo, el verbo haber sobre todo, ¿no? Cuando es impersonal, esa es su clasificación técnica, gramatical. Si está como verbo principal, cuando no va acompañando a otro verbo, ¿ya? Más fácil para recordar, cuando no funciona como verbo auxiliar, sino como verbo principal, solamente puede estar en singular. Solamente puedo decir, había, es una regla, pues vamos a tener que acatar esa regla. Había muchos alumnos, hay, habrá, hubo. En cambio, acá no hay un solo verbo. Aquí tenemos 2, lo que se llama la perífrasis. El verbo principal es remodelar y el sujeto está tácito. Ellos habían remodelado. Entonces, el verbo haber no es principal como en el caso 1. Aquí está como un verbo auxiliar porque acá tenemos lo que se llama la perífrasis verbal, donde remodelar es el que manda, ese es el verbo principal. Y este solamente le ayuda en la conjugación. Y mi sujeto es ellos, tácito, habían remodelado. Sí tiene sujeto, acá no había sujeto, porque es un verbo impersonal. Los impersonales siempre se conjugan en singular. Los verbos auxiliares pueden estar en singular o en plural, no pasa nada porque es auxiliar nada más.
Bien, ya hemos entendido entonces, Rubí, respondí tu pregunta. El primero no tiene sujeto, el último sí, por supuesto. Atrás solo se cambia cuando está antes de. Ujú, atrás. Pero si utilizo esta expresión, siéntate atrás. Por favor, siéntese atrás. Siéntese adelante. Ahí está perfecto. Atrás es un adverbio. Cuando quiero utilizar la preposición de, es que estaría incorrecta. Ahí es donde hacemos el cambio y decimos, siéntese detrás de esa silla, detrás de ese mueble, ¿no? O detrás de este espacio. Ahí necesitamos, cuando va con la preposición, se hace el cambio y se utiliza la palabra detrás. Sí, Abigail, perfecta, muy buena tu pregunta, ¿ya? Solamente con la preposición de, detrás de. Muy bien, muchachos. Ya ustedes con esto se lucen en dialecto estándar. Bueno, ahora un idioma. Una lengua natural se puede convertir en idioma. ¿Y cuándo se convierte en idioma? Cuando el Estado lo oficializa. Un idioma es una lengua oficial, va respaldada con algún documento, en este caso la Constitución, donde se establece que el castellano, el quechua, el aymara y otras lenguas originarias que sean de uso de predominio en la comunidad, pues sean idiomas. Y como tal debe usarse en diferentes sectores: salud, trabajo, educación, en la administración pública, etcétera. ¿Sí? Pero eso suena muy bonito. ¿Realmente pasa eso? No, hay un predominio, hay un prestigio de una lengua privilegiada que es el castellano. Así que muchas veces, a pesar de que el quechua es el aymara o las demás lenguas amazónicas, muchas de ellas están consideradas como idiomas, pero la educación a veces no se da al 100% en esas zonas, ¿no? En la lengua. O de repente un paciente va a un centro de salud y el médico, la enfermera, todos hablan solo castellano. Y es una zona donde debería también utilizarse la lengua porque los hablantes de esa comunidad de repente son aymara hablantes, quechua hablantes, jácaro hablantes. Así que este es todo un tema para reflexionar, ¿no? Lo dejamos aquí. Lo importante que debe saber usted es que el idioma es una lengua natural definida en términos extralingüísticos. ¿Qué cosa es esto? Por cuestión política, económica, por una cuestión social, se privilegia, se oficializa una lengua y esa se utiliza en diferentes sectores. A ver, vuelvo al chat por si acaso hay alguna duda. Creo que no. Vamos ahora sí. Regálame toda tu atención, ¿ya? Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Cuál es la razón principal del lenguaje? Es la comunicación. ¿Está claro? La razón principal es la comunicación. Y cuando nosotros nos comunicamos, tenemos diferentes intenciones. Puede ser que tenga la intención de transmitir una información objetiva, ¿no? Ejemplo, la fórmula del agua es H2O. Se me ocurre. Es una información objetiva. El Perú
es un país plurilingüe. Estoy utilizando un referente. La fórmula del agua, ese es mi referente. El Perú, este es mi referente. Y acerca de ello, digo algo, presento una información sin que haya subjetividad. Esa es la característica de una función referencial, representativa o denotativa. Informa de manera objetiva. El elemento que destaca es el referente. Acuérdate de ello. Se contrasta con la expresiva, porque en la expresiva el hablante opina, transmite lo que piensa. Ustedes son los mejores alumnos la pre. Lamentablemente hay mucha inseguridad ciudadana. Cuando ya pasamos al plano de la opinión, es decir, cuando ya nos focalizamos en el emisor, esta se conoce como la función expresiva, la función emotiva, ¿ok? El emisor va a exteriorizar sus sentimientos, sus opiniones, lo que piensa, es una valoración. ¡Qué alegría verte! Se refuerza con el signo de exclamación muchas veces. Me parece, ¿no? Ahí está su opinión. Me parece que esa película es muy entretenida. Lamentablemente, esa es una opinión. Y decir los mejores alumnos, eso es subjetivo. Por ello, aquí se trata de expresiva. Mira el contraste, ¿no? La referencial es objetiva y la expresiva es subjetiva. Yo quiero que te aprendas los términos equivalentes. Referencial, llamada representativa o denotativa, y la expresiva, llamada también emotiva. ¿Está clara esto, muchachos? Si estamos bien, continúo con esta función. La apelativa. ¿Qué caracteriza una apelativa? Nos dirigimos hacia un receptor. El receptor tiene que hacer algo. De repente tiene que responder una pregunta, tiene que cambiar su conducta, su comportamiento. Vamos a dirigirnos para que este receptor actúe de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, muchachos, diremos en una apelativa, a ver, a través de un mandato. Por favor. Ayúdame con estas tareas. O simplemente, ¿a qué carrera postulas? Con una pregunta directa o una pregunta indirecta. ¿Cómo es una pregunta indirecta cuando no tiene signo de interrogación? ¿Qué hiciste ayer?
a través de una pregunta o a través de un mandato ruego, estamos en lo que se llama la forma apelativa. A través de informaciones que son subjetivas, opiniones, estamos en la expresiva. Y donde nosotros tengamos que transmitir una información de manera que no intervenga nuestra opinión, ¿no? Que no intervenga lo que pensamos. Esta es la representativa. Listo. Por favor, muchachos, creo que es el momento de hacer las preguntas. Objetivo subjetivo. Dayana, si decimos nuestro país es sumamente maravilloso, tenemos diferente variedad de climas, tenemos muchos productos alimenticios. Vivir en el Perú es como estar en el paraíso. El Perú es extraordinariamente maravilloso. Estoy presentando una información con mi opinión, con mi valoración. Si digo, a ver, otro ejemplo más acá. Ayer perdimos por un insignificante gol. Perdimos por un gol sería objetivo, pero si digo insignificante, este es el adjetivo que le da la valoración del hablante. Mejores alumnos, mejor es subjetivo, porque todavía no hay un criterio para decir que ustedes son los mejores. No sabemos cuáles son sus calificaciones, yo recién los conozco, es el primer día de clase. Lamentablemente, esto ya es una parte subjetiva. Ahí interviene lo que piensa, lo que siente el emisor. Así que cuando decimos una información subjetiva, es que yo diga, tengo la mejor mamá del mundo. Subjetivo, ¿no? Esa es mi opinión. Pero si digo, mi madre es quechua hablante. Ella nació en Ancash. No hay opinión, eso es real. Mi mamá habla quechua, ella nació en Ancash, eso es verdad, eso es objetivo, es una información de tipo referencial. Dayana, ¿se entiende? Gracias a ti por la pregunta. Bueno, ahora viene lo bueno. Quiero que ustedes me envíen por el chat sus ejemplos donde sea uno de representativa, otro de expresiva y una de apelativa. Así, veloz, ejemplo creado por ustedes. Estoy atenta al chat. ¿Ah? Voy a mirar en este momento 5 primeros alumnos participantes que envíen su respuesta. Ya, de eso depende el recreo. Si lo hacen, nos vamos al recreo. Envíen sus ejemplos. Ejemplos y al costadito, ¿qué es, no? Ejemplo de qué, de expresiva, de apelativa o de representativa.
Ya, pero envíenme más. A ver, veo representativa. Ujú. Muy bien. Ítalo. Argentina ganó el mundial. Recontra objetiva esa información, ¿ah? Ya, perfecto. Ahora envíenme de una apelativa. Cuando ustedes le ponen esta marca, Jesús, cuando dice, oh, ¿dónde está eso del perrito? El perrito, había un ejemplo con perrito. Los perros pueden ser muy inteligentes. Esta palabra muy, Andrea, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque ahí ya le damos un valor de opinión. Hay una intensidad muy inteligente, una opinión. Entonces es preferible que en representativa descartemos todo término que enmarque subjetividad. ¿Ok? Eso te recomiendo. A ver. Ujú. Ahí está, muy bien. ¿Quién hizo eso? Jesús Renzo, bien. Mañana es martes. Mañana es miércoles, ¿ah? Ya, bien. ¿Qué más tenemos? Fática, ¿me escuchas? Ya. Ahorita vamos a llegar a la fática. Todavía nos falta, todavía nos falta. Mm, mm, Ok. Qué bonito amanecer. Ordena tu cuarto, cierra la puerta y ya está. Ah, ya, perfecto. Bien, ahora sí, están aprobadísimos. Apelativa. Ujú. ¿Y por qué apelativa? La medicina moderna es un milagro de la ciencia que nos permite vivir vidas más largas y saludables. Rafael, en una apelativa, lo que hacemos es ordenar, siempre va dirigido hacia un receptor. Así que en este caso, la medicina moderna es un milagro de la ciencia, no sería apelativa, Rafael. En una apelativa te diriges al receptor y le dices que haga algo o le preguntas por algo, ¿sí? Ten en cuenta ello. Ajá. Wow, lo máximo ustedes, ¿ah? Repito, Alexandra, procuren en la representativa eliminar estos adverbios intensificadores. El muy, el demasiado, porque le da cierto grado de subjetividad. ¿Cómo te fue en el examen? Cuéntame, eso es apelativa. ¿Me prestas tu celu? Ya, perfecto. Es el plato más rico del mundo, la papa rellena. Está perfecto, es una subjetiva, ¿no? Ujú. Yasmín, bien, aprobados, aprobados. A ver, todos aprobamos el curso. ¿Eso es apelativa? No. Todos aprobamos el curso, está informando, ¿no? Cuidado. Cuando nosotros queremos que sea apelativa, siempre acuérdense, o bien ordenamos que hagan algo, o bien formulamos una pregunta, un ruego, una súplica, ¿sí? Eso quiero que se acuerden. Ahí está la expresiva.
la expresiva o la emotiva, ¿no? Listo. Bien, muchachos, me parecen muy interesantes sus ejemplos, los felicito. Por favor, si ustedes van a repasar, hagan siempre su captura de pantalla. Se los recomiendo porque les va a permitir también, cuando ya, ¿no?, se acerca su examen, recurrir a esos apuntes, algo para recordar. Y ahora vamos con las restantes. A ver, fíjense. La estética o la poética. Aquí la idea o el propósito es embellecer el mensaje. Que el mensaje sea hermoso, agradable, que tenga musicalidad, que tenga rima, que haya armonía en los sonidos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Punto suspensivo, incompleto. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, punto suspensivo. ¿Cuál es el elemento que destaca en la función estética? El mensaje. Destaca el mensaje porque el propósito es embellecer este mensaje, siempre que sea poética o estética. Y cuando es fática, lo que buscamos es llamar la atención de llamar la atención ¿en qué sentido? Primero, para entablar una comunicación. Hola, buenos días, ¿no? Para entablar, para iniciar una comunicación. Podemos prolongar también la comunicación. Ah, ajá, ya, sí. Oh, bien. Oh, ajá, sí. Con esas expresiones prolongamos nuestra comunicación o podemos verificar cómo está el canal. Si hay interferencia, por ejemplo, el maestro de ceremonias, cuando va a iniciar todo el acto, el evento, empieza con su micrófono a asegurarse que todo esté bien, ¿no? Y dice, 1, 2, 3, probando micro. 1, 2, 3. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, hola. Eso es fática o de contacto. ¿Listo? Pero cuando queremos hablar de la misma lengua, cuando queremos definir a la lengua, cuando queremos expresar algún concepto gramatical, por ejemplo, la vocal I, U son altas, el verbo ser, estar es copulativo, los verbos transitivos presentan objeto directo, o cuando decimos el quechua es una lengua aglutinante. O cuando decimos, por ejemplo, la palabra café presenta tilde por ser aguda, etcétera. Todo lo relacionado a la lengua es metalingüística, otros lo llaman de glosa, otros lo llaman metaverbal y el elemento que destaca es el código. Bien, muchachos. Hasta aquí las 6 funciones. Ahora solamente les voy a pedir que ustedes me ayuden con sus ejemplos, me muestren uno de poética y un ejemplo de metalingüística. ¿Está bien? A ver, empezamos. Voy a ver otra vez el chat. Ah, ya dio su ejemplo Alexander. Ahí está. Muy bien. Ya está, ya Alexander se ha adelantado, perfecto. Pero ahora te falta un ejemplo de metalingüística, Alexander. A ver, un ejemplo de metalingüística.
Ujú. Ya, ahora vamos a ver qué tan inspirados están. Bien, Elizabeth. Ujú. Asu. Qué sentimiento, Noemí. A ver, ¿qué más? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ah, claro. Ya, muy bien. Ahora quiero ejemplos de la metalingüística. Vamos, metalingüística. Ya. El uso correcto de la tilde es esencial. Ya, pero es preferible que aludan a algún aspecto gramatical de la lengua. ¿Ya? El uso correcto de la tilde es esencial para la claridad y la precisión de la... Ya, pero vayan a una información que sea más de carácter gramatical. Definan, de repente, el fonema es la unidad mínima distintiva, qué sé yo. O, a ver, otro ejemplo. La palabra maíz presenta hiato acentual, ¿no? Las oraciones bimembres presentan sujeto y predicado. Ahí va, ejemplo de metalingüística. A ver qué más. Los adjetivos se clasifican en adjetivo epíteto, especificativo, explicativo. Esa es la voz. Ujú, muy bien. Ya está, excelente. El verbo es el núcleo de la frase verbal, por ejemplo. Ya. A ver qué más. Los diptongos. Ya, dos vocales distintas, contigo se pronuncian excelente. La preposición, a ver, la preposición. Fácil, puedo decir la preposición es una palabra invariable. ¿Ya? Bien, muchachos, bien. Tienen un buen dominio, entonces ya podemos nosotros decir que hemos cumplido la misión. Te pueden preguntar de dos maneras. O presentan el enunciado, como en este caso, por ejemplo, hola Carlos, buenos días, aló, ¿me escuchas? Y que te pidan qué tipo de elemento destaca, o puede ser que te presenten el enunciado y te digan cuál es la función del lenguaje que destaca. Depende, pero si estás preparado en uno, también el otro puedes responder. Así que les va a ir sumamente bien. Miren muchachos, aquí hay un ejercicio que es la primera evaluación, ¿ya? La primera evaluación de esta mañana. Yo espero que les vaya muy bien. Espero realmente que todos obtengan 100 puntos. La que está bien contestada, 50 puntos. Como son dos preguntas, espero que lleguen a 100. A ver, empiecen por favor. Yo también voy a ir borrando esto para responder y todos a través del chat. Pregunta 1, ¿cuál es la clave? Y en la 2, ahí sí se van a demorar un poquito porque me van a decir no solamente la función, sino al costadito van a escribir cuál es el elemento que destaca. A ver, avancen, avancen. Yo voy a ir borrando acá.
Ya, nosotros tenemos 3 horas, así que nos va a alcanzar. De repente están preocupados. Recién estamos en el PPT 12 y ¿cuándo vamos a terminar? Tranquilos, vamos a terminar muy bien porque tenemos 3 horas, así que con toda la calma posible, respóndame uno que marcaron. Y luego ya saben que en la pregunta 2 es ver qué función y qué elemento destaca. A ver, vamos a ir respondiendo, ¿sí? Comparen sus respuestas usted también. Los aplausos. Bravo, los aplausos. Un silbido, ¿no? Ese silbido, ese aplauso no tiene que ver con la lengua. Entonces es no verbal, pero se escucha. Así que es auditiva. Un abrazo afectuoso se capta a través del tacto. Y los emoticones los observamos. Así que la clave vendría a ser la D de dado. Recuerda, hay sonido. En aplausos, silbidos hay sonido, por eso es auditiva. ¿Ok, chicos? No se olviden. Ahora, vamos a responder esta pregunta. A ver. ¿Para quién es el premio? Esto es lo que se llama, ¿ya? ¿Para quién es el premio? Esto se denomina función apelativa. Y en la función apelativa, ¿para quién es el premio? Destaca el receptor. Uy, chicos, son 9:50. Vamos a ser respetuosos del receso porque si no se van a cansar. Tienen sus clases hasta las 3 de la tarde. Así que después de los 15 minutos de receso retomamos y continúo con la explicación. ¿Ok? Bien, descansen chicos.